Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor Alberto Borea Odría. El tema ahora es el del indulto presidencial. Doctor, en lo personal, después de haber ejercido la defensa del presidente de la República y a los pocos días se vino el tema del indulto, ¿qué sintió usted? ¿Cuál fue la primera sensación que tuvo después de haber ejercido la defensa, haber sido abogado? La primera fue, a mí nunca me hablaron del indulto. Yeah. Si me hubiesen hablado del indulto, yo hubiese puesto otras condiciones, claro, para ejercer la defensa, y probablemente habría dicho, casi hasta por escrito, asegúrame que por lo menos no vas a dar el indulto como consecuencia de este proceso, ¿no, verdad? Ahora, esa es una facultad del presidente. Claro. El presidente no tiene por qué darle razón a nadie del indulto. Toda esta discusión de que si es humanitario o no es humanitario, todo esto se genera por la distorsión que hace García luego de que le da el indulto a Cruciat. Y claro, el país rechaza ese indulto porque Cruciat había sido uno de los que había estado directamente complicados con Fujimori en toda su estructura, con Fujimori y Montesinos en su estructura de copar el poder mediático y a partir de eso llevar al pueblo de la nariz, claro, como si fuese una porque red, le dieron el indulto humanitario por enfermedad terminal y luego apareció en la playa y jugando pelota y todo sí. Lo demás. Entonces, claro, naturalmente esa no es la situación tampoco de Fujimori. O sea, Fujimori tampoco juega pelota, o sea, Fujimori está enfermo. Ahora, qué gravedad, qué grado de enfermedad tiene, ese es un tema que se tiene que discutir. Pero, por ejemplo, cuando Alejandro Toledo indulta a Alfredo Jaililí el último día de su mandato, lo indulta porque lo indulta, punto, se acabó el tema. O sea, el indulto es incondicionado, es una prerrogativa que el pueblo le da al presidente de la República. Es una facultad regia, ¿verdad? Claro, y que tiene una explicación, que es que a veces la justicia, efectivamente, por consecuencia del aforismo de dura lex sed lex, ¿no, verdad? Y que los jueces tienen que aplicarla, resulta una consecuencia que no es muy acorde con la marcha de la sociedad. Entonces se le da al presidente de la República, o en ese entonces al rey, la posibilidad de modificar esto de tal manera de volver a ser que la sociedad vuelva a actuar, digamos, sincronizadamente. Sí. Porque hay uno de los elementos que en razón de esta frase que he citado muchas veces, fiat justitia et pereat mundi, que quiere decir que se haga la justicia aunque se caiga el mundo, que a veces los jueces tienen que seguir, ¿no es verdad? Le falta ese elemento consecuencialista que es propio, por ejemplo, de los fallos en los jueces de los Estados Unidos de América, más aún cuando resuelven un tema constitucional, ¿no? Entonces no es solamente qué pasa acá, sino qué va a pasar después de mi fallo. ¿Qué dejo yo después de mi fallo? Si después de mi fallo dejo digamos, un desastre peor que un terremoto, bueno, entonces yo tengo que pensar en lo que viene después de mi fallo también. Entonces, el indulto tiene digamos, ese origen y tiene esa función. Entonces, puedes llamarlo, por ejemplo, vamos a suponer que, voy a hacer un ejemplo para que la gente entienda bien. Supongamos que este chico Reina, que está, digamos, comprendido en las investigaciones de la muerte de esta chica, etcétera, etcétera, fuera pues un crack tipo Messi, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Nadie duda de que es un buen jugador. Y estamos yendo al Mundial y lo condenaron, digamos, por la comisión de un delito, pero no estábamos muy seguros, o sí, o lo que fuera, pero lo condenamos. Y vamos a ir al Mundial después de 36 años y necesitamos de que Messi juegue, que el Messi peruano juegue. El presidente puede decir, bueno, está bien, pero dentro de la composición social del Perú podría ser bueno, digamos, claro, para que pueda jugar. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, él suaviza la sentencia o suaviza la situación. Ese es el origen del indulto. Yeah. Lo que pasa es que no se estudia en las instituciones desde el momento en que ellas
se plantean, y al no estudiarse desde el momento en que ellas se plantean, digamos, no se sabe para qué sirven. Y como decía Rudolf von Jhering, el derecho, todo el derecho tiene un fin. Por eso él escribe un libro famoso que se llama El fin del derecho. ¿No es verdad? Y entonces todos los que estamos en el análisis jurídico sabemos que hay que seguir un poco el telos de la norma. ¿Para qué es que se hace una determinada norma, ¿no? Sí. Ahora, hay un debate sobre el particular, ¿no? Aquí estuvo, por ejemplo, en este programa Diego García Sayán hace algunas semanas atrás, y él nos manifestaba que este indulto otorgado por el presidente era revisable. No solamente eso, sino que carecía de los elementos necesarios para poder constituirse de una manera legítima, porque el presidente, según su punto de vista, no es cierto que él pueda de manera libre disponer y hacer lo que le da la gana y expresarlo a través de un indulto a una persona tan cuestionada como Alberto Fujimori, y que para eso existía precisamente el reglamento. Pero sin embargo, también nosotros le recordamos que el origen de esa facultad presidencial es la que usted ha expresado, precisamente, y entonces el presidente, como Ollanta Humala el último día de su gobierno indultó a la señora Buscaglia, por ejemplo, sin expresión de causa de ninguna naturaleza. Tú te das cuenta ahí cómo el presidente, frente a una situación que la sociedad por A, B o C entiende discutible, suaviza la sentencia y ordena que esto que se considera un poco excesivo ya no suceda. Ahora, mira, en el caso de Diego, que es compañero mío de promoción en la universidad, además, y a quien yo quiero mucho. Y de luchas también, además. También, sí. Digamos, yo creo que si tú lees el texto constitucional, la Constitución dice que el presidente tiene derecho a dar el indulto, punto. Se acabó. No dice nada más. Claro. Y hay un principio en el derecho constitucional que lo que se da como poder en la Constitución no puede ser adelgazado por una norma de menor jerarquía. Menos un reglamento que está detrás de una resolución ministerial. Exactamente. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, porque si no, sencillamente, la Constitución estaría subordinada a los reglamentos, a los decretos supremos, a las leyes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí lo que hay es un deseo de que eso sea así. Bueno, si quiere que eso sea así, que presente un proyecto de reforma constitucional, que gane ese proyecto de reforma constitucional y decimos el indulto solo se dará en estos casos. Pero eso no se dice. Y mientras no se dice, es de esa manera. Es más, si tú lees las constituciones de todo el mundo y las atribuciones de los presidentes de toda América, tú vas a ver que todos los presidentes tienen derecho a indultar. Y nada más, y no tiene que decirle a nadie, empezando por el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos indulta. Cuando Gerald Ford indulta al presidente Nixon, digamos, tras Watergate. Punto. Se acabó el tema. O sea, no tuvo que explicar nada. Entonces, ¿por qué enrareces las instituciones jurídicas cuando son claras? Los romanos tenían una frase también bien interesante, que es perfectamente aplicable en este caso, que dice in claris non fit interpretatio. Claro. Que quiere decir, cuando la norma es clara no cabe interpretación. ¿Te das cuenta? Y acá la norma es clara. ¿A qué tiene derecho? Al indulto, punto. No dice al indulto siempre que la comisión encargada de decida tal cosa, o siempre que el delito no tenga tales y cuales connotaciones. No dice eso. Dice eso nada más. Y en claris non fit interpretatio. Ahora, lo que pasa es que, claro, en el campo del derecho eso queda clarísimo. Yo particularmente lo tengo muy claro. El tema es de los efectos políticos que la decisión toma, porque ya eso es en otro escenario. Y quizás eso ha sido lo que ha frenado muchísimo en tomar la decisión, porque ese tema del indulto en realidad ya venía de antiguo. Pasó por el gobierno de Alan García, pasó por el gobierno de Ollanta Humala, donde además parecía que ya estaban a punto de dárselo. Pero el principal obstáculo para ello era el temor al efecto político, y por otro lado también la propia hija del señor Fujimori, que fue una de las principales opositoras de ello, porque no le convenía, ¿no? Entonces, ese efecto político es el que marca mucha presión sobre lo jurídico. Ya ves tú que el efecto político es el que se ha visto aflorado luego del indulto, o sea, porque el cálculo que seguramente le hicieron al presidente Kuczynski
de que las encuestas le dan 70% de aprobación al indulto en ese momento, la política no solamente es números, la política es sentimientos, es sensaciones. Y racionalidad a veces. A veces irracionalidad, sí. ¿no? Entonces, en consecuencia, tú como político tienes que tomar también esa variable. Y el presidente Kuczynski no la tomó, y hoy día lo que todavía seguimos discutiendo, cuando ya no deberíamos de seguir discutiendo eso, es consecuencia de una decisión política tomada a destiempo, tomada sin escalas, como te decía yo. Primero vamos por la prisión domiciliaria, luego veamos cómo va, veamos si efectivamente hay un arrepentimiento real del ingeniero Fujimori, y después concedamos el indulto. Es decir, había toda una serie de pasos, a mi criterio, que podrían haberse dado con más tranquilidad y con más beneficio para el país, ¿no? Ahora, usted en lo personal, ¿no se sintió, después de todo lo que ha sufrido por la dictadura, de alguna manera traicionado por quien fue su defendido? Y usted defendió al Perú también, a su Estado de Derecho en ese momento, y luego se viene este asunto. Mira, me sentí desilusionado sin ninguna duda, por supuesto. O sea, yo comprendo su punto de vista político, pero me sentí desilusionado sin duda. Pero eso, digamos, no cambia mi determinación de luchar por la estabilidad de las instituciones y por rechazar además esta suerte de carrera por ver quién lo vaca, que es la que se ha desatado el día de hoy en algunos parlamentarios. Es decir, algunos creen que porque estaban jugando fútbol ya hicieron un tiro y dio en el palo, entonces ahora hay que volver a tirar al arco para ver si este entra, ¿te das cuenta, no? Ya no dan el palo y sale, sino que se entra directamente. Sí. Y eso a mí me parece muy malo nuevamente, ¿no? O sea, porque además las pretensiones por las cuales se han sostenido, o sea, que es, vamos a decir, la verdadera o la causa expresa, ni siquiera ha sido una causa que uno puede pensar que es distinta, sino que se han encargado de manifestar cuál es la causa. Y ellos han manifestado que la causa es haber conseguido el indulto. Yo puedo estar en total desacuerdo con el indulto, pero esa no es una causa de vacancia presidencial, claro, porque esa es su prerrogativa. O también en el caso de otra persona que está en el Parlamento, que ha dicho, nosotros desde diciembre ya hemos tomado la decisión de vacarlo al presidente. Entonces, si ya tomaste de diciembre y ya perdiste en esa oportunidad, ahora ni siquiera sabes de qué se trata y ya estás también otra vez vacándolo. Entonces, claro, naturalmente eso es muy poco serio y creo que no contribuye. Y ahí no solamente se defiende al presidente Kuczynski, sino eventualmente se defiende al presidente Vizcarra o a la presidente Arauz o al presidente que elijamos después. Así es. O sea, lo que hay que defender es la fortaleza de las instituciones. Exacto. Y no hacer el atajo, ¿no es verdad? Otra vez, recurriendo a los romanos, que no por gusto crean el derecho, no se puede obtener por la vía indirecta, que es lo que ellos están tratando de hacer, lo que no se puede lograr por la vía directa, con lo que les está prohibido. Ellos no podrían decir a Kuczynski, ándate porque no nos caes bien. Entonces, como no le pueden decir ándate porque no nos caes bien, entonces abren una suerte de incidente y se meten por una puerta falsa. Ya, eso no está bien. Bueno, efectivamente, ¿no? Porque otra vez se ha vuelto a plantear este tema de la Ahora, felizmente que la propia gente del Congreso está de alguna manera reflexionando de otra manera, ¿no? Hay otra velocidad, hay otra presión, entonces no se trata de vamos de todas maneras a las elecciones generales, como ha dicho un grupo, porque si tú vacaras al presidente de la República hay toda una alternativa de eventual sucesión, pero además, ponte tú que vacaras al presidente de la República, ¿qué le espera al Perú en los próximos 2 años, en donde, digamos, siendo un periodo de crecimiento a nivel mundial y teniendo nosotros la expectativa de crecer 6, 7, 8%, lo que significa que muchas personas de las que están viendo este programa pueden salir de la línea de pobreza o incluso de la línea de miseria, ¿no es verdad? No van a salir porque no se va a avanzar
con el tema no se va a avanzar con el tema del desarrollo de la economía, ¿no? Otra forma de frustrar la historia del Perú en esta larga historia ese es el tema, de ¿no? frustración. Exactamente, ¿no? O sea, interrupciones. Sí, Entonces, yo le sugeriría a los que tienen vocación por alcanzar el poder, eso. Y una cosa que tú me preguntaste hace un momento, que era el tema del rabo de paja, es decir, digamos, la gente que estaba pretendiendo además vacar al presidente Fujimori, al presidente Kuczynski, ¿no es verdad? Tenía objeciones mucho más serias que las que tenía el presidente Kuczynski, ¿no? Sí. O sea, habían estado 10 años en la dictadura y no habían dicho una sola palabra frente a robos, chuponeos, asesinatos, es decir, han estado en la salita del cine, han estado mirando las cámaras de la televisión y sin embargo, ahí sí no pasa nada. En realidad, ellos... Ahí, vamos al Evangelio, ¿pueden tirar la primera piedra? Sí. O sea, ¿sería justo que eso pase? En Colombia se dice, el que tiene rabo de paja, que no se arrime al fogón. Esa es más o menos la cosa, ¿no es verdad? Pero aquí estaban todos, o muchos, haciendo, digamos, calentando sus marshmallows y sus hot dogs dentro del fogón, ¿no es verdad? Claro, sí. Claro. Sí, fumando en grifo. Así es, exactamente. Bueno, sí. Doctor Alberto Borea, ha sido un honor realmente conversar con usted sobre estos interesantes temas y sabemos que con usted contamos en la permanente defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho y nosotros como peruanos tenemos que agradecerle muchísimo. Muchísimas gracias, Luis Alberto, y siempre a las órdenes de ustedes, pero eso es sí, pues a la hora que me dicen que llegue me entrevista. Por supuesto que sí. Mil Gracias. disculpas por esa demora. Okay, listo. Bueno, ha sido la voz y presencia de un gran humanista, gran maestro universitario, gran político y también una gran persona. Te agradecemos, Alberto Borea Odría. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico. Permiso.